Incidente 2002. Capítulo 1. Un sueño extinto. El mundo nunca le perteneció a nadie. No lo hizo antes, no lo es ahora y nunca lo será. Pero el mundo se dobla, abre y por un instante, sangra. 17 de marzo 2002 México. El calor se sentía en cada rincón del campo lleno de trigo verde el cual apenas empezara a crecer, con un cielo de tonos naranjas, debido al atardecer daba una sensación de nostalgia. En medio del campo un camino de tierra hecho por el constante paso de un vehículo, conectaba a una pequeña casa de barro, techo de madera, ventanas con delgados cristales como protección y una gran puerta de metal roja que perdía su color por el paso del tiempo además del óxido. Por aquella puerta, con un chirrido seco se abrió, un hombre adulto joven de piel morena, una gorra azul le cubría la cabeza, con un poco de jadeos atravesó la puerta, cargando dos grandes morrales llenos de productos alimenticios y demás cosas para el hogar. Al posicionar sus compras en una de las mesas de madera más cercanas, tomó asiento, se retiró la gorra, revelando su cabello negro mojado por el sudor. El muchacho alrededor de unos 27 años de edad, vestido con una playera negra de manga larga la cual era cubierta por una camisa de manga corta color gris, con pantalones de mezclilla azules manchados por un poco de tierra, al igual que sus tenis negros con tiras blancas. Una vez se pudo refrescar con el aire que hacía con su gorra, se levantó, buscó entre sus compras una veladora con vaso de cristal, una vez la tenía en sus manos se acercó a un pequeño altar donde se encontraban figuras religiosas además de dos fotografías algo viejas. Dichas fotos se trataban de los padres fallecidos del joven. Al estar cerca prendió la veladora con un encendedor que se encontraba en el mismo altar. Al estar la luz encendida el muchacho colocó la veladora en el centro. Después de una pequeña reverencia con la cabeza baja se alejó del altar rumbo a su cama que estaba a pocos pasos. Al llegar se dejó caer, quedando sentado a la orilla de la misma. En su muñeca izquierda lucía una pulsera de hilo rojo hecha a mano, un recuerdo de su madre. Al quitarla abrió un cajón de un pequeño mueble que está al lado de la cama. En su interior había un arma, una pistola 45 Obregón para defensa propia, sin embargo representa la herencia que obtuvo de su padre. Al lado del arma un pequeño documento, una pequeña cartilla del servicio militar, en el cual se podía leer el nombre de Abdiel Reyes Rodríguez. El joven Abdiel colocó la pulsera al lado del arma, ahora sus tres cosas más preciadas están en un solo lugar. Al contemplarlas por un momento cerró el cajón lentamente hasta llegar al tope. Al revisar por la ventana más cercana notó que la noche era más presente, por lo cual se dispuso a darse un baño. Tras pasar los minutos finalmente se dispuso a dormir con el canto de los grillos como sonido de fondo en aquella casa cerca de uno de los famosos volcanes de México, el Iztaccíhuatl. Aquella noche, cerca de la montaña, ocurrió algo extraño e inexplicable. Primero llegó un temblor leve pero constante. Luego, en el aire, apareció una luz brillante, de forma irregular, trozos de cristal flotando comenzaron a manifestarse al mismo tiempo que vibraban sin romperse. Reflejaba tonos dorados y plateados, como un espejo distorsionado. El ambiente cambió de repente. Los sonidos del bosque desaparecieron. Ni ramas, ni insectos, ni viento. El aire se enfrió de manera repentina. La luz parpadeaba, proyectando destellos que deformaban las sombras de las rocas y los árboles. Entonces, algo se movió dentro de ella. Una figura atravesó la luz, primero pareciendo una mancha oscura, luego con una forma definida. Se escuchó un ruido húmedo, como algo pesado hundiéndose en la tierra, seguido de un gruñido bajo que rompió el silencio. La silueta no se parecía a nada conocido. Un cuello arqueado, un cuerpo macizo y una cola que se arrastraba lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si no comprendiera el espacio que lo rodeaba. La luz detrás de él siguió vibrando, los fragmentos girando al igual que un remolino. De pronto, la estructura luminosa se sacudió violentamente, emitiendo un zumbido grave que hizo vibrar el suelo. Y, sin previo aviso, estalló. No hubo fuego ni explosión sonora, solo una onda de energía silenciosa que se expandió en todas direcciones. Las hojas volaron en espiral, atrapadas en una fuerza invisible. Por un instante, todo quedó bañado en un resplandor azulado y dorado, dejando una sensación antinatural en el ambiente. Cuando la luz se desvaneció, solo quedaron pequeñas chispas flotando en el aire y un rastro pesado en el suelo. El bosque permaneció en silencio, pero ahora ese silencio era denso, incómodo, como si algo hubiera cambiado para siempre. La criatura se quedó quieta, observando. Y en sus ojos aún brillaba un resto de aquella energía. Al pasar las horas cercano a las 2 de la mañana en la casa de aquel muchacho la paz volvió a ser interrumpida. En aquella zona montañosa, repentinamente un terremoto 7,5 en la escala de Richter
Abriel de un brusco movimiento fue arrojado de la cama, cayendo al suelo dolorosamente sobre uno de sus costados. A pesar del dolor se levantó al darse cuenta del peligro en el que estaba, rápidamente se puso sus tenis saliendo fuera de la casa. La temperatura del ambiente bajó de un momento a otro, el terremoto parecía detenerse poco a poco y con él llegó el silencio absoluto. El corazón del joven campesino latía con fuerza por la adrenalina que la situación le provocó. La mente de aquel muchacho estaba un poco desorientada, con respiración agitada, pero el frío le obligó a entrar una vez más en su pequeña casa rápidamente. Ya dentro encendió las luces para poder levantar las cosas que estaban en el suelo. Al terminar la pequeña casa volvió a estar en la oscuridad y se dispuso a dormir, pero por lo sucedido le sería un poco más difícil. Mientras tanto afuera no había sonidos, ni el de los insectos nocturnos, todo estaba en calma total. En las faldas del Iztaccíhuatl se generó una grieta, una de gran tamaño. Pero en su interior una luz verde empezaba a aumentar de intensidad, de manera silenciosa. Poco a poco de la grieta comenzó a salir una serie de columnas verticales de luz que suben de hacia arriba. En el suelo aparecieron raíces hechas de luz, dichas luces parecen ser que palpitan mientras bajando y subiendo su intensidad. Una onda de viento es expulsada por su alrededor, llegando hasta la casa de Abriel, el cual estaba tratando de reconciliar el sueño. Estando muy sumergido en sus pensamientos, no se percató de aquella onda silenciosa. En la grieta algo parecía moverse en su interior, algo que parecía salir. Aquello pudo hacerlo antes de que la brecha se apagara poco a poco por completo, dejando aquella grieta en el suelo en total oscuridad. En la mañana siguiente, un adormilado Abriel se levantó de la cama con lentitud, pasando sus manos sobre su rostro tratando de despejar la pereza que lo invadía. Al sentirse más despierto comenzó con su rutina diaria: desayunar, revisar la lista de pendientes e ir al mercado a conseguir más víveres faltantes. Al pasar 2 horas finalmente el joven campesino salió de su hogar, cerrando la puerta detrás de él, inició su recorrido sobre el camino de terracería. Mientras se acomodaba la mochila en la cual llevaba más bolsas para sus compras, miraba a su alrededor apreciando la naturaleza del lugar donde vive. Pero algo no estaba bien, el aire no es el mismo, con cada paso la sensación no desaparecía. En la mente de Abriel pensaba que se trataba de esos días donde el clima cambiaba de un día para el otro. A pesar de eso es algo que nunca había sentido antes. Trató de despejar su mente para poder apresurar su paso. Al cabo de media hora finalmente llegó a la parada de microbuses. Como es la habitual, no era el único que esperaba dicho transporte. Entre las personas se encontraba una mujer con su hijo, una pareja de novios, pero los que más abundaban eran estudiantes de secundaria con su característico uniforme verde. Una vez ya dentro del vehículo la música inundó los oídos. Al instante reconoció la canción "Todo lo encuentro en ti" del grupo Super Lamas. Aquella armoniosa canción hizo que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Al pagar el precio de su pasaje caminó a uno de los 2 asientos vacíos, eligiendo sentarse cerca de la ventana dejando el otro libre, estando detrás de la madre y su hijo, mientras que en la parte trasera los estudiantes reían por chistes sin sentido, algo que solo le daría gracia a personas de su edad. Abriel sentado miraba por la ventana apreciando lo urbano del lugar, mientras cantaba con voz baja parte de la canción que sonaba a su vez trayéndole recuerdos de la vez que estuvo enamorado en su adolescencia. Pero su recuerdo fue interrumpido al ver como delante de él aquel niño trataba de decirle algo a su madre. Mamá, mira un avión, está bien grande. Como era de esperarse, la madre solo respondió de manera afirmativa moviendo la cabeza. Al hacer eso abrazó a su hijo para que estuviera lo más quieto posible durante el resto del viaje. Pero eso despertó la curiosidad de Abriel, volteando por la ventana tratando de buscar aquello a lo que se refería el niño. Buscó por unos segundos hasta que lo vio. Una silueta de gran tamaño se desplazaba por el aire, pero no parecía ser un avión. Sus alas se movían como si de un pájaro se tratara. Moviéndolas lentamente de arriba a abajo, aleteando esas grandes alas, también notó una cabeza puntiaguda y alargada. Era algo distinto. Trató de analizar más detenidamente, no logró hacerlo ya que el vehículo en el que iba entró a un pequeño túnel. Al salir y buscar aquella extraña figura no la encontró, había desaparecido. Abriel miró a los demás pasajeros, pero todos seguían en sus propios asuntos, nadie se dio cuenta. Al parecer los únicos que pudieron verlo fue el niño y él. Al pasar unos minutos finalmente llegó al mercado, un lugar con sus puestos al aire y unas lonas para protegerlos del sol. Abriel al bajar del microbús casi tropieza por seguir pensando en aquello que vio por la ventana. Tratando de despejar su mente, el joven campesino siguió con sus compras, aunque aquella figura aún lo atormentaba en su mente.
La música del puesto de películas pirata se mezclaba con las múltiples voces de las multitudes, el aroma de los productos alimenticios inundaba la zona. Para Abdiel esta mezcla de elementos le transmite algo de tranquilidad. Al pasar por un puesto de verduras, una pequeña radio da un comunicado no tan claro por la estática. Así es, mi querido Alberto, ayer por la noche, alrededor de las 2 de la mañana un terremoto de las de 7,5 se presentó en las faldas del Iztaccíhuatl, no hay heridos o daños graves en la zona y sus alrededores. En otras noticias esta mañana se han reportado la desaparición de personas, se recomienda no salir de casa si no es necesario. Si está algo feo no joven, mencionó una mujer cercana a la tercera edad dueña del puesto, esperemos si los encuentren. Así es, Toñita, respondió Abdiel, esperemos los encuentren sanos y salvos. Esperemos así sea mijo, ¿sería todo lo que vas a llevar? Sí, no más con esto. El terminar de decir eso pagó sus productos y siguió con su camino, pasaron alrededor de media hora hasta que volvió a llegar a la parada del microbús en el que había llegado. Ahora con más dificultad al haber más personas esperando el transporte, Abdiel logró subir, pero ahora estando de pie y más incómodo al estar con más personas en ahora un reducido espacio. Al pasar mucho tiempo finalmente el joven de 27 años con mucha dificultad logró bajar de aquel viejo transporte público el cual se alejaba dejando un rastro de hollín en forma de humo. Abdiel rápidamente revisó sus bolsillos para comprobar que sus pertenencias no habían sido robadas, al sentir el alivio de que todo estaba en su lugar recogió sus bolsas de compras y se dirigía a su hogar. Por el camino de terracería una figura a la distancia permanecía inmóvil, al seguir caminando aquella figura se hacía más visible, tratándose de otro hombre joven de 25 años, con el cabello largo recogido en una cola de caballo, con su piel morena resaltaba las perforaciones plateadas en su nariz y en el labio inferior, con ropas gastadas todas en colores muy apagados. ¿Qué onda mi pinche Abdiel?, dijo con entusiasmo aquel muchacho, te andaba buscando güey. ¿Qué pasó mi pinche Ramón?, respondió Abdiel con el mismo entusiasmo, andaba en el mercado. Oh ya, qué bueno que te apareces, primero déjame ayudarte, dijo mientras extendía las manos para recibir una de las bolsas. Gracias carnal. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, en sí es que lo mataron al Pistaches. ¿Al Pistaches? ¿El Roberto? Pues ¿cómo estuvo? Lo que pasa es que el güey se desapareció de su casa como 2 días, ya ves que le gustaba andar de borracho, pues lo que pasa es que lo encontraron en el monte, si está gacho porque lo encontraron como si un animal se lo hubiese comido, no tenía una de sus piernas. No digas cosas carnal. Dijo Abdiel de manera sobresaltada, no pues si está gacho eso, pero según yo no hay animales en el campo, a lo mucho serpientes o coyotes, pero ninguno grande para hacerle eso. Es lo que todos pensamos, pero las marcas en el cuerpo son de que un animal grande lo dejó así. Ya después varios vamos a buscar al animal para cazarlo. Pues sí, es un peligro para nosotros y más para los niños. Así es, pero por ahora solo podemos ir a despedirnos del Pistaches. El velorio será a las 7 en su casa, te vemos allá. Está bien, me voy a apurar para llegar a tiempo. Durante la pequeña plática de ambos muchachos, llegaron a la pequeña morada de Abdiel, el calor de las 3 de la tarde era más presente mientras estos dos amigos seguían en su pequeña conversación. Pero bueno carnal, agregó Abdiel, gracias por acompañarme hasta mi casa. No hay de qué, para eso andamos. Pues órale, nos vemos en la casa del difunto Pistaches. Va, me parece bien, pero antes de irme te regalo mi celular, me acordé que te robaron el tuyo ya como hace un mes. Oh, gracias carnal, ya me hacía falta uno, aunque sea te doy 300 pesos por el celular. No güey, así está bien, te lo estoy regalando, ya tengo otro. Pues va carnal, gracias, entonces nos vemos en el velorio. Al terminar de decir eso ambos se despidieron chocando las palmas de las manos para terminar con un choque de puños, mientras Ramón se alejaba, Abdiel entró a la casa. Las horas pasaron hasta que dio la hora acordada, en aquella casa todos los conocidos del difunto estaban reunidos, entre ellos Abdiel y Ramón estaban en total silencio, el ambiente cargado de una profunda tristeza y angustia por la pérdida. Una hora después, al terminar la práctica religiosa y dar el pésame a los familiares del difunto, se dispusieron a ir a sus respectivos hogares. En la noche fría y solitaria la única compañía de Abdiel era el silbido de un viento constante.
Caminando por el sendero que conducía a su humilde hogar, sus pensamientos seguían atormentándolo: el terremoto, la sensación extraña en el ambiente, la cosa que vio volar, el anuncio de la radio sobre los desaparecidos, y ahora la muerte de uno de sus conocidos empezaba a revolverle el estómago. Son demasiadas coincidencias en solo un día. Mientras seguía sumergido en pensamientos, no de percato de un pequeño hueco en la tierra, el cual casi lo hizo trapear. Al recobrar el equilibrio, miró detrás de sí, con más atención se dio cuenta que era un hueco de unos 15 centímetros de profundidad. Parecía que un perro lo había hecho, pero al ver con más detenimiento vio que alrededor habían unas pisadas con formas peculiares, algunas borradas por sus propias pasadas, pero las que aún seguían intactas, presentaban la forma de un pie, o mejor dicho una pata con 3 dedos largos y delgados, similares a la de los pollos, pero eran un poco más grandes. Para Abriel era una cosa más que se agregaba a las cosas que lo inquietan, pero no solo era eso. De su lado derecho percibió que alguien lo veía fijamente. Al voltear no podía ver algo por la poca iluminación. De inmediato sacó el celular que su amigo le había regalado horas atrás, activando la pequeña linterna y buscar aquello que lo veía. No encontró nada. Solo la hierba alta y verde, más atrás una serie de grandes árboles con sus ramas moviéndose por el viento. A pesar de no ver nada, la sensación de ser observado aumentaba cada vez más. El joven Abriel podía escuchar el latido de su corazón en sus tímpanos, por lo cual de manera repentina comenzó a correr a su hogar. En su mente quizás aquel animal que mató a su amigo estaba ahora con él. Corriendo con todas sus fuerzas llegó a su hogar en cuestión de minutos. Rápidamente abrió la puerta y la cerró fuertemente detrás de sí. El sudor recorría la cara y pecho del asustado campesino. Su respiración agitada era cortada por sus intentos de tragar saliva. Con la visión borrosa por el cansancio, se encaminó rumbo al pequeño mueble donde guardaba su pistola 45 Obregón. Rápidamente abrió el cajón dejando a la vista el arma de fuego. Con mano temblorosa sostuvo el arma, retiró el cargador, notó que estaba con sus balas completas. Al estar seguro introdujo el cargador, quitó el seguro del martillo y realizó lo que se conoce como cortar cartucho. Ahora con su arma, Abriel estaba más seguro, pero recordó un problema: la puerta trasera, una puerta que solo podía ser cerrada por fuera. Por todo lo que había pasado en el día, se había olvidado cerrarla después de la ventilación de las mañanas. Una vez más su respiración comenzó a agitarse al pensar que tenía que salir obligatoriamente para cerrar aquella puerta. Sin más opciones, camino atravesó de la casa hasta llegar. Una vez salió de su casa, cerró la puerta lentamente. Una vez el seguro estaba puesto, empezó a caminar rodeando la vivienda de barro. Estando junto a una de las paredes, caminó lentamente, estando alerta con el arma lista para disparar. En una de sus pisadas notó que algo estaba mal. El mirar al suelo, una masa extraña, viscosa y deforme empezó a desprenderle un olor desagradable. Dicho olor fue reconocido al instante: el inundible olor a viseras. Por la iluminación no se apreciaba de qué era, quizás de algún conejo o pollo. Pero el viento aumentó más la intensidad del olor, pero en otra dirección. Detrás de la siguiente esquina de la casa, a unos 4 metros de distancia, una gran figura caminaba con lentitud hasta que su cuerpo fue revelado. Un cuerpo era alargado y delgado, de casi 4 metros, cubierto por una piel áspera y húmeda, con un color que se confundía con el entorno. Caminaba erguida sobre 2 patas fuertes y musculosas, mientras que las delanteras, más cortas, terminaban en garras curvas y afiladas que parecían capaces de desgarrar carne con facilidad. Lo más llamativo estaba en su cabeza. Sobre el cráneo se alzaban 2 crestas delgadas en forma de V, curvas y afiladas en los bordes, proyectando sombras irregulares sobre el suelo. Bajo ellas, unos ojos pequeños y amarillos ardían con un brillo húmedo, frío y calculador, como si de un ave se tratase, moviéndose con la precisión de un depredador que estudia antes de atacar. Las fauces, alargadas y estrechas, estaban repletas de dientes curvados y puntiagudos que relucían bajo la luna, como fragmentos de vidrio listos para desgarrar carne. Entre las comisuras de la boca caían hilos oscuros de saliva que se estiraban y rompían con cada respiración áspera, dejando escapar un olor denso, mezcla de hierro y podredumbre. La cola, larga y firme, se balanceaba suavemente con cada paso, dándole equilibrio mientras avanzaba en silencio. De pronto, un sonido extraño escapó de su garganta. Un chillido agudo. El olor a viseras provenía de aquel ser. Abriel sintió que el aire se le congelaba en los pulmones frente a él. A menos de 3 metros, la criatura permanecía inmóvil, estudiándolo. El tiempo pareció estirarse. Abriel apenas podía respirar, con la pistola en alto y los dedos sudorosos en el gatillo. El ojo del animal, amarillo y vibrante, lo miraba con un hambre antigua, como si midiera el peso de su carne.
Entonces, un sonido gutural emergió de su garganta, grave primero, luego un chillido agudo que desgarró el silencio. La criatura permaneció inmóvil un instante, como si el tiempo se detuviera. Sus ojos amarillos ardían en la penumbra como brasas. Entonces soltó un rugido profundo que desgarró la noche, un sonido grave que hizo vibrar la tierra bajo los pies de Abdiel. El eco chocó contra los árboles, multiplicándose como un coro salvaje. Avanzó con movimientos serpenteantes, la cola ondulando como un látigo, las garras hundiéndose en la tierra húmeda. Su cuerpo, cubierto por pequeñas plumas que se adherían como un pelaje oscuro y áspero, se agitaba al ritmo de cada paso. Abdiel retrocedió instintivamente, sintiendo como su respiración se aceleraba, levantó el arma con ambas manos temblorosas. Disparó. El fogonazo rasgó la oscuridad, iluminando por un instante la silueta de la bestia. La bala se perdió en el bosque, y el sonido del disparo rebotó en todas direcciones. Un rugido más salvaje, más cercano, estremeció el aire. Abdiel disparó por segunda vez, pero el tiro salió torcido, silbando hacia la nada, el ruido del casquillo golpeando el suelo se perdió bajo el galope frenético de las patas que se acercaban. De repente, el suelo se levantó bajo sus pies. Abdiel tropezó con una piedra y cayó de espaldas, hundiéndose en la tierra húmeda. El frío del suelo se hizo presente en su piel, el aire ahora olía a barro y sangre. El aliento caliente del depredador estaba sobre él. Entonces sintió el dolor. Un zarpazo preciso le desgarró el brazo izquierdo, atravesando la tela de la camisa como si fuera papel. La piel ardió bajo el corte, y un hilo caliente de sangre corrió hasta su muñeca. El grito se ahogó en su garganta. Con el corazón golpeándole las costillas, Abdiel apretó el gatillo por tercera vez. La detonación resonó en la noche. Esta vez la bala rozó el cuello del enorme animal, arrancándole un trozo de carne oscura que brilló bajo la luna. La criatura se estremeció y lanzó un chillido ensordecedor, un sonido agudo que parecía desgarrar el aire mismo. Abdiel sintió que el suelo vibraba con él. La bestia giró sobre sí misma, la cola barriendo la maleza, y en un salto brutal se lanzó en dirección opuesta, corriendo con fuerza, atravesando el campo de trigo verde hasta perderse entre las sombras. El olor metálico de la sangre quedó flotando en el aire. El temblor sordo de las patas se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que la noche recuperó su silencio. Abdiel permaneció en el suelo, con el pecho ardiendo, el brazo izquierdo goteando sangre y la pistola aún humeante en su mano. El dolor lo golpeaba con cada latido, sus oídos zumbaban y dolían, intentó levantarse, pero las piernas apenas le respondían. El bosque volvió a sumirse en silencio, pero era un silencio roto como si la oscuridad misma contuviera la respiración.